Tú, hipócrita lector, con Cristian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida y bienvenido a Tu hipócrita lector. Ustedes saben, ya lo he explicado en los podcasts anteriores, que el título de este podcast es de un verso del poeta francés Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, quien en el poema Al lector, que abre el libro Las flores del mal, en un momento determinado se dirige al lector, después de enumerar los pecados, los males que corroen el psiquismo y el alma humana, y le dice al lector: tú no te hagas el leso. En el fondo le dice eso: tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector, Cristóbal Belolio, académico, politólogo, filósofo, abogado, profesor, autor de variados e interesantísimos libros: El momento populista chileno, un momento del populismo chileno 2022, Liberalismo, una cartografía, Ateos fuera del closet, y un reciente libro que está lanzando en estos mismos momentos, La era del pesimismo democrático. Este libro tal vez puede hacerle bien a quien esté pasando por una oleada de pesimismo. Según el último informe del PNUD y en la columna de Tironi, Chile está pasando por un pesimismo colectivo, ya no solamente el pesimismo individual de algunos. Cristóbal, bienvenido a este podcast. Un gusto, Cristian, estar acá. A ver, ¿de lo que se trata esto? Se trata de mostrarte como lector. Ya. Pero antes de entrar en la intimidad de tu biblioteca privada, personal y de tu historia con tus libros, los libros que te han marcado más, me gustaría que nos refiramos obviamente a este libro que estás lanzando ahora. Yo tomé un par de apuntes que quiero hacerte un par de preguntas. A ver, lo primero es esta idea del espectro del pesimismo que recorre el mundo, así como el fantasma del comunismo. Exacto. Recorría el mundo en el manifiesto del Partido Comunista. Ahora, un espectro del pesimismo no solamente recorre el país, sino que recorre global, el mundo. Este fenómeno, ¿cuándo empieza el fenómeno del pesimismo? Es una buena pregunta. Lo que yo hago es contrastarlo con el optimismo noventero. O sea, podemos convenir de que empieza después de eso. Y yo digo que la primera campanada de alerta viene con el supuesto retorno de la religión, ¿cierto? Los fanatismos, los extremismos religiosos cuando caen las torres gemelas. Pero parece que eso no hizo mucho daño, digamos. De ahí pasó un tiempo y tuvimos la crisis económica del 2008, que muchos dicen, ahí empezó esto. Porque la promesa de crecer con igualdad, que de alguna manera le daba legitimidad a las democracias liberales con economías de mercado, se empezó a Esa es la crisis subprime, ¿no es cierto? Correcto. Hay otros que dicen justo ahí también comenzó el sidegate populista, la era populista, es decir, una impugnación a lo que en Chile llamamos la democracia de los acuerdos, una impugnación a los consensos, ¿cierto? Y la reivindicación de una política más bien adversarial del conflicto, ¿cierto? No es que no solamente seamos amigos, es que además se nos va a hacer muy difícil llegar a puntos en común y por lo tanto son nuestras pasiones y nuestros intereses enfrentados, ¿no? La legitimidad no descansa en el consenso, sino finalmente en las mayorías democráticas. O sea, este pesimismo venía a refutar totalmente el optimismo de Fukuyama, ¿no es cierto? Que tú también lo dices por ahí, de que la historia se había acabado y que ya no habría más, la democracia liberal iba a alcanzar su máximo esplendor y su... Entendiendo la tesis de Fukuyama desde un punto de vista empírico, sí. Entendiéndola desde un punto de vista normativo, no necesariamente. Fukuyama dice, a lo que me refiero yo, un poco parafraseando a Hegel, ¿cierto? Es que es un estadio superior de la civilización llegar a una democracia liberal con economía de mercado. Por lo tanto, si nuestras predilecciones normativas, Cristian, siguen ahí, nosotros vamos a seguir aspirando a esa democracia liberal con economía de mercado. Lo que hago yo en el libro es pasar revista a lo que podríamos llamar los sospechosos, los posibles culpables de este pesimismo, y articulo los cargos, formulo los cargos que se les han imputado y también a veces sus defensas. Trato de, quizás esto es una deformación pedagógica como profesor, yo siempre trato de que mis alumnos no sepan qué pienso. Trato de, ¿en qué sentido? Presentar los argumentos, incluso con los cuales yo no estoy de acuerdo, en su mejor versión posible. Eso debería ser una regla de oro de todos los profesores. Yo también soy profesor en el colegio y en la universidad. Creo que esa es la regla de oro. Exacto. Entonces muchas veces, el otro día presenté, en una de las presentaciones del libro, estaba el gran politólogo chileno Cristóbal Rovira, y él me decía, me gustaría saber qué piensa Cristóbal Belolio, porque yo hasta ahora vi muy bien articulados los argumentos en un sentido u otro, pero ¿dónde está
estás tú. Así que no queda tan claro, parece. Y tú hablas ahí de liberales optimistas y también hay liberales pesimistas. Como tú eres un liberal, ya has escrito harto sobre esto, la perspectiva liberal, etcétera. A ver, ¿qué es el liberal optimista hoy y qué es el liberal pesimista hoy? Yo creo que el liberal optimista es aquel que dice, a ver, calmemos, ¿cierto?, las pasiones. Aquí probablemente no solamente tengamos que mirar las potenciales amenazas, quizás muchas de ellas nos ayuden a revitalizar la democracia, a darnos cuenta de cosas que estábamos quizás ignorando. Pero también visto en perspectiva, seguimos estando, por así decirlo, en los niveles históricamente más altos. La democracia sigue siendo un artefacto relativamente nuevo, ¿cierto? Hay algunos que dicen que todavía es demasiado luego para analizar la Revolución Francesa y nosotros vivimos muchas veces muy pegados al día a día, a la contingencia, a la hojarasca, decía un presidente de Chile. Y yo creo que tomando un poquito más de perspectiva, yo lo que digo es, quizás también habría que ver la resiliencia de la democracia para enfrentar algunos de estos desafíos. Uno podría pensar que tal vez estos, entre comillas, embates populistas o desafíos populistas podrían incluso robustecer y obligar a la democracia a perfeccionarse, esta misma democracia liberal, a reinventarse, perfeccionarse para tiempos complejos que vienen. Siempre son complejos. Si el elástico aguanta, sí. ¿Ya? El problema es que a veces cuando nuestras instituciones son un poquito más rígidas, se quiebran, ¿cierto? No pierden flexibilidad. Lo que yo me di cuenta al final, tú que también te gusta escribir, me di cuenta al final de algo que quizás, una tesis que no tenía al principio. Yo al principio quería hacer cosas más bien pedagógicas, como por ejemplo, pasar revista a los sospechosos de este pesimismo democrático, entendiendo que gran parte de la gente que escribe de esto lo hace sobre solamente uno de estos fenómenos. Yo traté de decir, bueno, aquí están todos. Populismo, polarización, redes sociales, política identitaria, crisis económica, etc. Ese es uno de los objetivos. Otro era esta obsesión también de la teoría política con el análisis conceptual. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por... Yo creo que el libro trata de contribuir un poco a ver si es que acaso cuando hablamos de una crisis de la democracia, en el fondo nos estamos refiriendo a que uno de los apellidos que le ponemos la democracia liberal, por ejemplo, claro, es ese apellido el que no se están realizando esos valores y por lo tanto decimos que la democracia está en crisis. Entonces se trata un poco también de hacer... Pero hay una alternativa mejor a la democracia liberal en Occidente. ¿Cuál sería esa? No, normativamente no. Si eres liberal, no. Pero si no eres liberal... Claro. Porque yo trato de no caer en la arrogancia de creer que todos lo somos. Pues si tú eres un demócrata rusoniano, ¿cierto? Que no crees que el pueblo realmente requiera que su voluntad sea constreñida o limitada. Sería absurdo hacerlo, ¿cierto? Probablemente tú consideres que los contrapesos que establece la democracia liberal para limitar esa misma voluntad son, ¿cierto?, inoficiosos, debiesen ser, o por el contrario, son resguardos que la élite toma para proteger sus intereses. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, eres feminista y quieres que la democracia sea paritaria, y no hay igualdad en los cargos públicos entre hombres y mujeres, tú vas a decir, aquí no hay verdadera democracia, pero en el fondo lo que se está refiriendo es que el apellido, en este caso paritario, feminista, es el que no se está realizando. Entonces lo que yo digo es, obviamente para quienes tenemos, y aquí hablo, ¿cierto?, a título personal, para quienes tenemos una predilección normativa o ideológica liberal, por supuesto que la democracia liberal esté en riesgo, es problemático, pero también me hago cargo de aquellos que no son necesariamente liberales para ver si es que ellos también tienen que estar en guardia, digamos, respecto a estos fenómenos. Me gustó mucho este concepto al final de la caridad interpretativa. Me gustaría que le explicaras. Sí. Es que eso me refería un poco claro, con la idea de tomar la versión del otro de la manera... Esto tiene varios propósitos. Esto no solamente lo estoy viendo como una virtud ignaciana. Mis amigos se ríen, dicen que me he puesto muy jesuita últimamente. Sí, citas a San Ignacio. Sí. Un liberal citando a San Ignacio, bien. Es que me parece interesante que... Esta es la regla de oro, ¿cierto? No solamente de las religiones, sino probablemente de gran parte de la cultura, ¿cierto?, a la cual nosotros adscribimos, de que no debiésemos juzgar a los otros como no nos gustaría que nos juzguen a nosotros, ¿cierto? Y por lo tanto lo que nosotros ofrecemos en el debate público también nos gustaría, ¿cierto?, que se evalúe, que se pondere, que se interprete de una cierta forma y nosotros debiésemos hacer por lo tanto lo mismo respecto de los otros. Creo que además...
mejora nuestros argumentos cuando no nos enfrentamos a una caricatura, a lo que se llaman los hombres de paja. Es demasiado fácil, Cristian, me pasa a veces en redes sociales cuando uno se mete a ver, y es demasiado fácil pegarle una capotera al que ya está en el suelo. Sí, desde luego. Me parece que es intelectualmente flojo. Uf, hay una flojera y es lo más fácil que hay. Es más interesante a veces tomar causas más difíciles. No sé si es un fenómeno bien, no sé si es chileno, yo creo que es universal, pero en Chile esto de encajonar, este es lo otro, y el que se escapa como que incomoda, molesta. Es que yo creo que cognitivamente es económico tener claro que tú estás en el bando de los buenos y los otros están en el bando de los malos. Claro. De alguna manera nos aclara el panorama. Pero obviamente eso trae ciertos problemas. Y a propósito de eso, creo que la falta de caridad interpretativa, o dicho de otra manera, la necesidad de confirmar que los otros son los malos y yo estoy del lado de los buenos, varios fenómenos de los que fui repasando en el libro, a propósito de lo que te decía, de que me di cuenta al final de una tesis que quizás al principio no tenía tan clara. Estoy pensando, por ejemplo, en populismo, polarización, política identitaria, las mismas crisis económicas, las redes sociales. Son fenómenos que yo llamo centrífugos. ¿En qué sentido? En el sentido de que fragmentan la experiencia social. ¿Qué significa eso? Que en vez de incentivarnos a que todos nos encontremos en un mismo espacio, real o virtual, ¿cierto? De alguna manera condonan y justifican de que cada uno viva en, no sé si llamarle silos, podríamos decir. Hay algunos que hablan de incluso un archipiélago, ¿cierto? En nichos. En nichos, ¿cierto? En caverna. Podríamos seguir usando metáforas. Y lo interesante de estos nichos, ahora, cada uno de estos fenómenos lo hace de manera distinta. En el caso del populismo, es que tú y yo no vamos a encontrar terreno común, no vamos a poder estar en una casa común, como se decía en algún minuto, sino que la naturaleza de nuestra relación es adversarial. Acá hay una asimetría de poder, hay trayectorias distintas y por lo tanto estamos enfrentados. En el caso de la polarización, bueno, su propio nombre lo dice, ¿cierto? Es centrum fugere, es huir del centro, ¿cierto? Y eso hace más difícil muchas veces los acuerdos, pero también por otro lado visibiliza actores que antes no estaban sentados en la mesa y ahora los tenemos. Entonces tiene siempre dos... Y esa polarización se puede, qué paradoja, revitalizar la democracia. Correcto. Como tú lo dices por acá en el libro. Vamos a recomendar, este libro no lo vamos a agotar en esta conversación, La era del pesimismo democrático, lo recomiendo especialmente, tan entretenido como lo que estamos escuchando y lo que le acabamos de escuchar a Cristóbal, pero queremos saber del Cristóbal lector. A ver, ¿el lector liberal o lector de literatura liberal? Partamos por ahí. Recuerdo un libro de Vargas Llosa que se llama El llamado de la tribu, en que él hace testimonio de los libros que lo fueron convirtiendo en un liberal. Ciertos autores, no sé si leíste alguna vez ese libro. Es un libro interesante, hay varios autores también que él recomienda, varios que son muy interesantes. A ver, ¿cuál es tu biblioteca liberal? Tu biblioteca, el llamado de esta tribu liberal, por decirlo así. Yo soy un rawlsiano, hablo rawlsiano. John Rawls es mi copiloto. ¿Y qué libro decisivo para ti? Teoría de la Justicia es probablemente el libro más importante de Rawls, aunque yo me declaro más cercano al liberalismo político, que es su segunda obra. Me llamó profundamente la atención, estaba en tercer año de universidad, yo creo, cuando lo leí. Estaba estudiando ciencia política en la Universidad Católica. Y esta idea de poder ponerse uno mismo en una situación imaginaria en la cual tú no sabes cuáles son tus características particulares, en la cual tú no sabes cuáles son tus lealtades heredadas, ¿cierto? En los cuales tú no conoces tu origen, y poder de alguna manera racionalmente, esto es un experimento, ¿cierto? Bien kantiano también, poder buscar cuáles son los principios a través de los cuales te gustaría que se organizara el orden político, me pareció muy, muy seductor. Y quizás, esto alguna vez lo hablamos, tenía que ver con que yo también estaba buscando una forma de construir mis propios principios, mis propios ideales. No voy a decir desde cero, no tengo esa pulsión tan revolucionaria, digamos, ¿sí? Pero poder reclamar un derecho a la emancipación para construir una narrativa propia. Tú en el fondo has dicho que ser liberal de alguna manera es buscar la emancipación de la herencia cultural y política, es una de las dimensiones de ser liberal. Creo que coquetea con el desarraigo permanentemente. Claro. Es como cuando... Y de alguna manera creo que hay una conspicua línea de desafíos a la mentalidad liberal, desde el comunitarismo a después la política del reconocimiento en Charles Taylor, a la política de la diferencia en Iris Maron Young, al multiculturalismo en Kimlicka y últimamente a la política identitaria, lo que algunos llaman lo woke. Hay muchas veces justamente una crítica a la posibilidad de realizar
ese ejercicio, porque te obliga a una cierta abstracción universalista. Pero yo la reclamo como un ejercicio intelectual que al menos para mí fue emancipador. Ya, Rawls es uno. Y de los más antiguos, de la tradición liberal antigua. John Stuart Mill. Ya, ¿cuál libro de John Stuart Mill? Sobre la libertad. ¿Cierto? Este gran libro ese. Me genera, me sale todo el antipaternalismo. ¿Qué es lo que puso ahí Stuart Mill que, de nuevo, que relevó, que no estaba en la conversación? Relevó, bueno, varias cosas. La primera es que no es tan importante solamente que no sea un monarca el que decide por nosotros, sino es que también aquellos que nosotros elegimos para gobernarnos pueden ejercer ese poder en forma tiránica, por un lado. En segundo lugar, probablemente el principio del daño sea lo más conocido, ¿cierto? La idea de que el poder político no está justificado para decir que es bueno para ti, solamente puede intervenir legítimamente para evitar que se le produzca daño a terceros. Pero a mí lo que más me gustó, por lo menos cuando lo leí, es este canto al individualismo. Y aquí voy a decir individualismo en forma impenitente. ¿Vas a hacer una loa al individualismo? Una idea de que la autenticidad, ¿cierto? Hasta la excentricidad, estamos hablando de un tipo que escribió en la Inglaterra victoriana, ¿cierto? Puede ser una forma de encontrar tu propio camino, ¿cierto? Hoy día diríamos que el temor a la funa o la cancelación, ¿cierto? Operarían como restricciones internas para que tú seas quien realmente quieres ser. Entonces, me parece interesante eso es justamente la construcción de este liberalismo. Sí, y qué gana que haya más de eso, ¿no? Más excentricidad, más dandy, más de todo, más punk, de todo. Ahora, vamos a salirnos del terreno por el momento del ensayo, de la ciencia política, etcétera. Vamos a ir a la ficción. Sí. ¿Qué te ha gustado más a ti como lector? ¿Ficción, poesía, historia, qué? Bueno, yo tengo una... ¿cómo se llama esto? Creo que nadie lo sabe, pero mi tesis de ciencia política yo lo hice sobre el pensamiento político de Dante. Ah, Dante Alighieri. Sí, pero qué interesante. A Dante, de monarquía. Exactamente, lo hice sobre la monarquía. Pero además después, cuando yo llegué a enseñar a la Universidad de Adolfo Ibáñez, no tenía muchos pergaminos, digamos, académicos, pero sí estaba obsesionado con la Divina Comedia, así que hice clases de la Divina Comedia varios años. Pero qué fascinante, me habría gustado. Me habría gustado ir de alumno, de todas maneras. Fue mi primera clase que hice en la Universidad de Adolfo Ibáñez, fue lectura crítica, se llamaba el ramo. Me acuerdo perfecto, ya en recreo en Viña, y estudiantes de ingeniería que no eran, digamos, no les gustaba mucho leer, y durante todo un año leíamos la Divina Comedia del infierno. Pero qué maravilla. A ver, regálanos una perlita en relación al pensamiento político de Dante y que puede estar con la Divina Comedia, con la monarquía, donde sea. Tuve, fíjate, antes de que muriera con Joaquín Barceló, un intercambio epistolar. Gran maestro. Exacto. Gran maestro, sí. Y conversábamos acerca de que Dante... no solamente era un anti-agustiniano, ¿cierto? En el sentido de que Agustín creía que en la tierra podíamos encontrar solamente una paz pálida, ¿cierto? Una felicidad recortada, porque las cosas buenas, verdaderamente buenas, pasaban allá, ¿cierto? Al otro lado. Y Dante, junto con probablemente Tomás de Aquino y otros más, son los que comienzan a... prender los fuegos, digamos, del mundo moderno, dándole más importancia también a lo que ocurre acá. Y él me decía, pero no solamente anti-agustiniano, me decía, es antibíblico, porque para Dante el pueblo elegido es el pueblo romano, ¿cierto? Mira. Y de monarquía, claro, básicamente, claro, habla de la nostalgia de Dante, una nostalgia que después la leemos en Maquiavelo, 2 siglos después, por una Italia, ¿cierto?, unificada, ¿cierto?, que era capaz de dignificarse frente a sus vecinos europeos. Así que Dante ejerció un rol muy, muy importante en... ¿Y en la poesía seguiste por otros lados, aparte de este gran clásico, o no? ¿O la poesía no ha sido tu...? No necesariamente. Algo conozco, pero no es lo que más me gusta. Me gusta mucho, yo diría que el libro que más me gustó... así como el libro que tengo, cuando uno te dice, ¿cuál es el libro que más te...? Tu libro emblema, tu talismán, tu libro talismán. El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Me parece que es una joya. Sí, me gustó mucho. El libro de la risa de Aristóteles, ¿no es cierto? El capítulo del libro de la risa, ese que estaba... A ver, ¿por qué te gustó tanto ese libro? ¿Y por qué lo recomendarías a quien no está escuchando leerlo? Probablemente tiene que ver, no sé si te pasa a ti, pero a mí me gusta mucho leer en la medida que se pueda, no siempre se puede. A veces uno viaja a través de los libros, pero a mí también me gusta ir a los lugares donde ocurren. Totalmente, hacer peregrinaciones. Exacto. Sí, literaria. Lo hago mucho, frecuentemente. Exacto. Lo hice con los detectives salvajes en el DF, claro, lo hice con Graham Greene en Ho Chi Minh City, o sea, trato de... El americano impasible, qué gran novela esa. Sí, trato de ir al lugar donde ocurrió para
para poder ambientar. Ya, pero vamos al nombre de la rosa. ¿Fuiste tú a...? Estuve, me acuerdo, leyéndolo en una especie de abadía, ¿cierto? Cerca de Bolonia, en el norte de Italia. Qué mientras maravilla. nevaba afuera. Así que de alguna manera pude hacerme un poco la idea de la historia de Azzo de Melk, si no me equivoco, se llama el... No, el nombre. Y William de Baskerville, que es básicamente dicen, ¿cierto? Que es Guillermo de Ockham. El de la navaja. Correcto. Eso. Me pareció una novela fascinante. La leí hace muchos años. Oye, ¿y en tu infancia, cómo era el medio familiar tuyo? ¿Se leía? ¿Había algún lector que hubiera sido cómplice tuyo, un adulto? ¿Cómo llegaste a los libros? ¿Cómo fue eso? El colegio. ¿El colegio? ¿Algún profesor? Sí, me dieron a leer muy buenos libros en el colegio. Yo estaba en el electivo de letras, se llamaba. Y en esa época leímos, me acuerdo, me gustó mucho El perfume, me gustó mucho... Sushkin. Sí, toda la literatura que podríamos llamar hoy día distópica, la literatura tipo distópica. 84, Fahrenheit, El mundo feliz. El mundo feliz, toda esa literatura me parecía fascinante. El Quijote, me acuerdo, lo disfruté mucho. O sea, todos los libros canónicos, por así decirlo, yo creo que los pasé todos en el colegio. Crimen y Castigo. Es bueno tener esa base, ¿eh? Sí. Como lector puedes liberarte si quieres o rebelarte, pero... Yo salí del colegio. Tengo algunas deudas, sí. El otro día conversaba con... ¿Qué libro te gustaría leer que no has leído, por ejemplo? Yo tengo una lista también gigantesca ahí de... Nunca he podido pasar de la página 7 del Ulises de Joyce. Ah, bueno, pero eso es... Nunca he leído... cualquiera. Nunca he leído... Además que tenés que leerlo en traducción. Sí. Tiene que leer otras cosas de James Joyce, yo creo, los cuentos. Sí, nunca he leído La montaña mágica de Mann. Esa te la recomiendo. Nunca he leído Guerra y paz de Tolstoy. Esa me parece que es una deuda que tengo pendiente. A ti que te interesa la historia, la política y todo. Ese. Y nunca he leído a Proust tampoco. Claro, Proust también es arduo. Requiere tiempo, requiere unas vacaciones largas, 3 meses, sentarse ahí a leer. Pero yo leo novelas, o sea, trato de leer todos los años, entendiendo que como mi pega consiste en leer, tengo que obligarme a tener espacios durante Sí, porque el tienes día que leer, me imagino, mucho paper, mucha investigación dentro de tu disciplina. ¿Cómo haces para hacerte ese espacio? ¿No es angustiante de repente tener que leer solo por el trabajo y no tener un espacio es que me lo hago, ya. me obligo. ¿Cómo lo haces? Leo todos los días, todas las mañanas, 45 minutos. Perfecto. Y en las noches también. Ya. ¿Cuál es la mejor hora para leer para ti? Cuando los niños se van al colegio. Entre las 8 y 8:45. Una buena hora para leer. Sí, porque a las 9 ya comienza. Qué buena idea. Yo creo que nadie pensaría que es una hora para leer. Sí, creo que es una buena recomendación. Es que yo estoy en mi casa. Entonces, como trabajo generalmente en mi casa, tengo ese espacio. De lo último que me he leído, me gustó mucho Aramburu Patria. Me gustó mucho... Tremendo libro. Háblanos un poquito de él. ¿Por qué te gustó ese? Danos el dato del autor para quien nos está escuchando. Me gustó Patria porque muestra cómo comunidades que están íntimamente vinculadas a veces pueden tener guerras fratricidas, ¿cierto? Y entre vecinos, de un día a otro, ¿cierto? Porque uno se enamora tanto de sus causas justicieras. ¿Hay una serie en Netflix, puede ser? Que está muy buena. De hecho, te digo algo. HBO, comencé a ver la serie. ¿Ya? Y está buena. Vi el primer capítulo, la pagué, me compré el libro, lo leí y dije, ahora sí veo la serie. Ya. Sí, claro. Buena. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta. 100.5. Me gustó. ¿Te gustó cómo escribe? ¿Te gusta el estilo? Sí, me gustó bastante. Es rápido. Los capítulos cortos generalmente a uno le van diciendo vamos bien, ¿cierto? Sí. Me gustó mucho Nuestra parte de noche de Mariana Enrique. Esta mezcla entre terror y... Es muy... ¿Cómo se dice? Bizarra en el buen sentido de la palabra ella. Bueno, me llamó. Yo estaba medio depre porque había perdido recién la candidatura a la constituyente, ¿de acuerdo? Y Mariana Enríquez me sacó. Te salvaste una grande. Sí, eso lo puedo decir ahora. Te salvaste. Como dicen los gringos, in hindsight. Mirando para atrás puedo decir eso. En ese minuto estaba muy deprimido. Leía Padura en ese entonces también. Bueno, Padura. Te leíste el hombre que amaba a los perros. Ese libro te tiene Trotsky. Sí, me encantó. El personaje de Trotsky, ¿no es cierto? Sí. Leí La guerra de Galio, de Aguilar Camín, me gustó mucho. El mexicano, bueno. De Vargas Llosa he leído bastante, casi todo. Me gustó mucho La fiesta del chivo. Trato de leer la literatura latinoamericana y trato de estar un poco al día también con las chilenas. He leído últimamente 3 o 4 que se parecen mucho, donde hay una especie como de ánimo sombrío, medio... Leí Carcoma, leí Limpia de Alia Trabuco Serán, leí hace poco otro, no me acuerdo el nombre, pero estoy tratando de leer permanentemente. Leí hace poco uno de
de Vigan, Los Reyes de la Casa. Ya, cuéntanos, ¿de qué se trata eso, de ese libro? Que de alguna manera me llegó porque se trata de una familia, una mamá especialmente, obsesionada con las redes sociales y mostrando a los niños en redes sociales para generar renta. Tiene un negocio. Como una influencer, así. Exacto, una influencer. Hay varios casos reales de pero eso. familiar, mucho. claro. Y le raptaban a la niñita. Ah, chuta, tremendo libro. Se te mantiene como loro en el alambre. Sí. Oye, ¿tienes algún recuerdo de más joven, de que haya caído un libro en tus manos y que hayas terminado de leerlo y dijeras, algo cambió en mí? Sé que suena un poquito, pero puede ocurrir, ¿no? Es como una suerte de revelación, epifanía. Sí. O sea, que lo que voy a decir ahora fue un poco cursi a estas alturas, pero La República de Platón fue para mí ese libro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque fue el que hizo que me dedicara a lo que me dedico. La República de Platón. ¿Cómo escribe Platón? O sea, ¿cómo tú...? Yo estudiaba Derecho. ¿Ya? No estaba muy contento. ¿Ya? Sentí que el ambiente no era muy estimulante en la dimensión intelectual, digamos, ¿cierto? Estaba feliz con los amigos y todo, pero no sentía que fuera el espacio que yo había soñado, ¿cierto? El comienzo de tus mejores años, como sí, decía. Claro. Una decepción, pues. Sí, y me acuerdo que ya como al tercer año me colé de oyente a una clase de Óscar Godoy. Imagínate. Es más, y eso que es más experto en Aristóteles, o sea, como esa supersticia, pero era maestro. Y era una clase sobre la República de Platón, ¿cierto? Y me compré el libro, me lo llevé para la casa y ridículamente me debo haber visto paseando por el patio, declamándolo en voz alta los diálogos de Platón, ¿cierto? La disputa con Trasímaco. Oye, creo que eres el primer lector que juro que el libro de la República de Platón sea la que produce una emoción. Me interesa mucho. Yo no le perdono algo a Platón, que en el libro 10 expulsa a los poetas de la República, simbólicamente. Sí, es lo único que no le perdono. Sí, pero se ha dicho tanto de Platón, que es el primer feminista, que es el primer eugenésico, que es el primer comunista, es feminista, tiene una serie de... El que para mí es el más bello de los libros, que más me gusta a mí, es El Banquete. Sobre Eros. Es una maravilla. Pero La República de Platón es un libro que hay que leerlo de todas maneras. Pero con guía, tener un buen guía como un Óscar Godoy, buscar una buena traducción, porque no es fácil. Me gustó mucho a propósito de los diálogos epistolares, de los diálogos y las epístolas de Thornton Wilder, Los Idus de Marzo. Ah, sí, es bello cuando César cuenta que básicamente para poder ganar la batalla del Rin tiene que vencer la superstición de sus soldados, que creían que si los pollos sagrados no comían... digamos, los augurios no eran positivos para ir al combate, entonces tiene que de alguna manera torcer la voluntad de los dioses, ir al bosque, cortar unos gusanitos chiquititos para que coman comida fresca a los pollos, y se le permitió ganar la batalla del Rin. ¿No leíste las memorias de Adriano? No he tenido todavía. Yo creo que te gustaría mucho. Voy a anotarlo. Tengo una cantidad de Marguerite Yourcenar, las memorias de Adriano. Como todos los libros, como todos los lectores, tengo muchos más libros que no he leído, que compro y los voy acumulando, y alguna vez les va tocando, digamos. Tengo una cola. Claro. A veces se me mete uno entre medio. Así que, oye, Virginia Woolf hablaba, lo leí en un artículo y lo hemos dicho acá también, de los libros delincuentes, aquellos libros, porque tenemos tenemos un tiempo limitado para vivir y para leer. Sí. No nos va a alcanzar para leer todo lo que queramos leer, ¿no es cierto? Pero hay libros delincuentes, dice Virginia Woolf. Sí. Son libros que nos quitan el tiempo, o sea, que nos metemos en ellos y nos damos cuenta que nos... ¿Te has encontrado con algún libro delincuente? ¿Que me quita el tiempo? O sea, libros que te decepcionaron profundamente, te defraudaron, que mejor no haberlos leído, no haberle dedicado esas horas, pocas horas. No me pasa tanto, fíjate que yo sigo hasta el final. Hay gente que de repente va a ir... Tú no renuncias a seguir ya. No, digo, quizás hay algo aquí que tengo que ver por qué a la gente le gustará tanto esto, ¿cierto? No sé, a la gente le gusta mucho Stoner de Williams, creo que. Sí. Me parece un libro interesante, pero no quiero que era un culto hipster como el que se le ha hecho ahora. O sea, tengo a veces dudas con algunos libros pero tengo también un libro que me mató hace poco tiempo atrás, que El Reino de Carrer. A propósito de los temas. Qué buen libro, qué bueno que lo hayas... Hablemos un poco para recomendárselo al que no lo ha leído, recordar, bueno, estamos hablando de Emmanuel Carrère, el escritor francés, que tuvo un momento de gran crisis, lo que yo me acuerdo, entró en una crisis profunda, se separó, bueno, y se convirtió, así como por un momento, se convirtió al catolicismo. Siempre como que cuenta en primera persona, pero después mezcla... Sí, exactamente, y se convierte, y ahí te voy a dar el pase para que se convierte al catolicismo por una tía beata que tiene, que lo lleva a una iglesia y todo,
Pero esto pasa la crisis y un día recogiendo sus cuadernos, recoge los cuadernos cuando se convirtió y se pregunta, bueno, ¿qué fue esto? ¿Un delirio? ¿Qué es lo que es la fe finalmente? ¿Una alucinación? ¿Una compensación? Y ahí empieza una investigación profunda. Correcto. En la cual concluye que no hay catolicismo sin principalmente Pablo y Lucas. Ese encuentro de Pablo y Lucas es notable. O sea, él se va a los orígenes, hace como un documental, siguiendo a los... Sí. Y a propósito de lo que hablábamos de caridad interpretativa hace un rato, según Carrer, el que inventa el cristianismo es Pablo al decir que los últimos serán los primeros. Uh-huh. Claro. O sea, la religión de los perdedores, como podríamos decir. Sí. O sea, que después Nietzsche consideró que era por el contrario. Del resentimiento y qué sé yo. Claro, pero él dice, a todo esto, hace poco tiempo atrás presenté el libro de Rafael Gumucio, ¿Por qué soy católico? Sí, conversamos sobre ese libro acá con Rafael. Que juega con la idea de por qué no soy cristiano de Bertrand Russell. Sí. Y cuando lo presenté con la Constanza Mickelson en el GAM, me acuerdo, y yo decía, yo no veo ninguna aseveración metafísica en este libro. Yo creo que... Afectiva. Yo creo que Gumucio es católico porque él siente que como él es parte de los, no de los alfabetas, digamos, sino de los otros, de los perdedores, ¿cierto? Sí. Él tiene que estar en este lote, ¿cierto? Y me parece que Carrer lo describe bastante bien. Y te pasó, tú tienes, el tema de la religión ha sido importante, bueno, en el mismo libro que acabamos de leer, el pesimismo, le dedica, después tiene otro que es Ateo fuera del closet, que es la relación religión-política desde la perspectiva liberal. Por lo tanto, este libro yo creo que te tiene que haberte interesado. Ahora, he leído harto de Carrer también. Hay pocos, fíjate que algo que hago poco, lo hago con contadas excepciones, es repetirme a un autor porque a veces digo, hay tanta gente que leer. Claro. Que prefiero tener un barniz para poder participar de una conversación culta antes de ser especialista en uno, ¿cierto? Salvo que te chifle mucho y quieras seguirlo. Fíjate que yo creo que son no más de 10 autores a los cuales yo he leído, digamos, 3, 4 libros. Obviamente, en el colegio la literatura latinoamericana era muy abundante, Vargas Llosa, ¿cierto? García Márquez. Pero después ya de más adulto, yo diría que Ian McEwan. Estupendo. Pensé que era un autor que te podía gustar. Sí, me gusta Perfecto, mucho. Darwiniano. Sí, un darwiniano. Y el darwinismo lo mete en la literatura, no como prédica, sino que... Acabo de leer Cecil Beach, que me lo recomendaron mucho. ¿Lo leíste en inglés? ¿Lo leí en inglés? Sí. Qué suerte leerlo en inglés. Sí, ese sí. Leí Sábado, leí en inglés The Children's Act, la ley del menor, creo que fue traducido. ¿Cuál es el mejor libro para empezar a leer a McEwan? A mí me gustó La ley del menor, fíjate, que a propósito de lo religioso, es un cabro que está a punto de cumplir los 18, por lo tanto todavía no puede decidir sobre su cuerpo a la hora de decidir sobre una transfusión de sangre, y pertenece a una familia de testigos de Jehová. Entonces ellos dicen, no, en mi cuerpo no entran sustancias extrañas, ¿cierto? Lo prohíbe Jesucristo. Y tiene que tomar la decisión el Estado finalmente, porque él todavía no es mayor de edad. Si la decisión la toma una ministra, por así decirlo, la Corte de Apelaciones, que empieza a desarrollar una relación con este cabro muy interesante. Pero leí también Solar, La cucaracha, que es una especie de parodia del Brexit. Claro, y tiene con la metamorfosis de Kafka, pero en versión del Brexit. Exacto. A Houellebecq lo he leído bastante. Ese es un escritor interesante. ¿Qué te parece? Un provocador que produce mucho rechazo, pero ¿cómo lo ves como figura? La plataforma me encantó. Buen libro. Esta idea del turismo sexual en Cuba, en Tailandia, ¿cierto? Son estos tipos ya de un nivel de nihilismo que ahí tienes un ejemplo, digamos, de excéntrico exacerbado, que de alguna manera juega con el personaje, pero que uno agradece que exista. Uno puede estar en desacuerdo, hay cosas que le pueden chorear de lo que dice, pero... Esto no me la cree, pero yo estaba leyendo Sumisión en París cuando fue el atentado al Bataclan. No te puedo creer. Entonces, además daba una sensación de que estabas... Cuenta al que no sabe que en el libro de qué trata más o menos el libro Sumisión. Básicamente... esta idea de que desde el punto de vista demográfico el mundo musulmán se va a tomar Europa, porque mientras los europeos no están teniendo hijos, los musulmanes están teniendo de a 4, 5, 6, 7. Claro. Entonces va a llegar un minuto. Van a ganar las elecciones, van a tener más electores. Los hermanos musulmanes, ¿cierto? Que es un partido político de Muslim Brotherhood, va a ser un contendor serio en las elecciones y va a llegar a segunda vuelta contra la extrema derecha. Y el mundo progre va a votar por la hermandad musulmana y va a llegar al poder. En Francia, ¿cierto? Este partido... Es muy buena esa novela. Claro, la última Aniquilación no la he leído, pero me gusta, claro. me gusta Houellebecq, me gusta McEwan. Algo de Saramago he leído también. El ensayo sobre la lucidez me gustó, que esta idea que todos van a votar y todos los votos están en blanco. ¿Qué hace la democracia
cuando un 90% de la gente vota en blanco y se repite la elección y ahora hay más blancos todavía, ¿cierto? Claro. Eso me parece el Evangelio según Jesucristo también lo disfruté, a pesar de que no es fácil seguir la pista a un escritor que no conoce el punto aparte. Es cierto, agota. Sí. ¿Ah? Por Yo no sé ejemplo, en qué parte terminar. el premio Nobel reciente de literatura, que es un noruego, John Fosse, leí uno que también tiene, no hay punto aparte. Ahora, libros muy grandes no, uno chiquitito uno lo permite, pero oye, como soy mirón, yo siempre miro cuando llego a los lugares, a las casas, no yo a tu casa, pero uno ve los libros, no puede dejar de mirar qué está leyendo, qué son los libros. Y hay una entrevista que te hacen a ti en un departamento que tú tenías hace años esto, y salía una foto de los libros que estaban en tu departamento y vi que estaba, pero a lo mejor nada que ver, Pablo de Roca en una edición Nacimiento. Sí, bueno, o nada que ver, estaba de ahí de adorno. No, sí. Lo que pasa es que Pablo de Roca, además de ser un poeta comunista que tenía una relación muy tirante con Neruda, era una especie como de... Tenía una especie de fetiche con el satanismo, ¿cierto? Pues Satán. Claro, exactamente. Son estos autores que de alguna manera son antiteístas. No es que sean ateos. Claro, ¿cierto? exactamente. Creen que hay un problema con la moralidad de Dios y lo increpan directamente. Odian a Dios. Odian a Dios. Que de alguna manera es una manera de darle existencia mística, ¿cierto? Claro. Me llama la atención esa beta, ¿cierto? Porque para no ser tan dulzón, digamos, y quedarme con puro Neruda, digamos. Oye, citaste, a propósito de la religión, citaste a Graham Greene, que fue un hombre que tuvo una relación, un hombre de fe, pero que también tuvo momentos de dudas, de angustia. Es un escritor que casi no se lee, un gran escritor. ¿Qué te gusta de Graham Greene, el escritor inglés? ¿Por qué te gusta o te gustó Graham Greene? Yo en esa época estaba metido, a propósito, son a estas alturas curiosidades, ¿cierto?, de la carrera académica y profesional de uno. Así como yo hice mi tesis de ciencia política en Dante, yo hice mi tesis de Derecho, que la gente, mucho no lo crea, soy abogado, saqué el título, hice mi tesis de Derecho sobre el genocidio en Camboya. Ajá. Sobre el Khmer Rouge, ¿cierto? Pol Pot y el genocidio. Que fue tremendo. No sé si habrá una novela sobre eso. No, hay dos películas interesantes, ¿cierto? Está la de Roland Jouffé, de Killing Fields, los gritos del silencio, creo que fue. Los gritos del silencio, sí. Y hace poco una de Angelique Jolie, que se llama First They Killed My Father, creo. Y justamente metiéndome en lo que había sido la guerra de Vietnam. ¿Qué descubriste de lo de Camboya? A ver, porque tuviste que investigar. Interesante que de alguna manera, así como los barbudos bajaron de la Sierra Maestra en Cuba y fueron aplaudidos por la gente como los liberadores, aquí cuando bajan estos tipos de rostros, ¿cierto?, sombríos de la selva y llegan a las ciudades, a Phnom Penh, a Siem Reap, a las ciudades más importantes de Camboya, y las vacían, tocan la puerta y dicen, señor, ustedes tienen 20 minutos para agarrar sus cosas y nos vamos al campo. Claro. Y la fantasía agrario-comunista de Pol Pot. Devastaron toda la clase media que había ahí, o sea, la profesional, universitaria. El que hablaba inglés, fusilado. Y me parece súper interesante justamente cuando trato de... En clase muchas veces trato de buscar de a dónde viene la izquierda y la derecha, ¿cierto? Esta pregunta que a los teóricos políticos siempre nos ronda en la cabeza. Y me parece que es un muy buen ejemplo de lo que podríamos llamar un pensamiento utópico. La posibilidad de construir un mundo tabla rasa. Tan ¿cierto? Perfecto que llega a ser un infierno. Correcto, ¿cierto? Y ahí, por supuesto, aparece la crítica más conservadora que dice, bueno, hay algo de sabiduría acumulada en la forma como venimos haciendo las cosas, ¿cierto? No hay que sencillamente barrer con la tradición. ¿Y dónde entra Graham Greene aquí con Camboya? No, que Graham Greene cuenta la historia de la previa de la guerra de Vietnam, ¿cierto? El momento en el cual los franceses todavía estaban presentes en Indochina, si no me equivoco, la Indochina francesa. Salvo Tailandia, todos los otros eran parte de la Indochina francesa, y comienza el periodo de retirada, por lo tanto, de los franceses, y el americano impasible es el tipo que llega antes de la guerra, y él es el que se compra la teoría de que si esto cae en manos del comunismo, se produce esta teoría del dominó, y por lo tanto recomienda la intervención norteamericana. O sea, es para entender cómo se crea la conciencia de la élite norteamericana de que hay que intervenir. Y está muy bien escrita. Para mí, de todas las novelas, en términos de escritura, es una joya ese libro. Sí. El americano impasible. En Londres disfruté mucha lectura que tenía que ver, obviamente, con el lugar. Hanif Kureishi, El lugar a los suburbios, la Sadie Smith,
Dientes Blancos, ¿cierto? Básicamente las historias de cómo la segunda y tercera generación, los que vienen de Bangladesh, los que vienen de la India, los que vienen de Pakistán, se van a vivir a la metrópoli, a Londres, ¿cierto? Y comienza esta especie de enfrentamiento entre culturas, pero también una mezcla. También hibridaje. Exacto. También hibridaje. Me parece muy interesante ese tipo. Nick Hornby, yo vivía en el norte de Londres, así que también me gustan las novelas tipo Alta Fidelidad. Bueno, escribe una novela sobre el Arsenal, sobre el fútbol. Me parece interesante también ese tipo de literatura. Cristóbal, ¿algún autor, pero que sea, no sé, un iliberal o que esté en la otra orilla de tu pensamiento que tú admires y que te interese leer? Es interesante leer a alguien con uno está en desacuerdo. ¿Qué te pasa? ¿Novelas, dices tú? Puede ser, no, ensayo, novela, lo que sea. Un autor que te interese, pero que esté en la antípoda de tu forma de pensar. Me pareció interesante lo que escribió Rodrigo Carmi, por ejemplo, sobre el estallido a propósito del momento destituyente, por ejemplo. Ya. Me pareció más interesante que otras cosas que me parecieron que estaban un poquito prefabricadas. ¿Y qué es lo que plantea él? No lo he leído. Que ahí no se estaba pidiendo nada necesariamente, Ya. porque me da la impresión de que muchos de mis colegas tenían más o menos el libro armado para hacer coincidir lo que estaba ocurriendo en las calles con la tesis que ellos venían hace un buen rato Claro. promoviendo, Sí. ¿cierto? La tesis de que el modelo se estaba cayendo a pedazos, ¿cierto? Y me parece que Carmi desde la izquierda, ¿cierto? Dice, no, aquí no, lo que está ocurriendo no permite colegir, no permite inferir, ¿cierto? Un programa político de izquierda ni socialista. Ahí muestra que un poco la sobrelectura que tuvo una parte de la izquierda sobre el estallido, ¿no? Una sobrelectura ideologizada, tal vez. Insisto, yo creo que uno interpreta la evidencia de tal forma de que confirme sus creencias preexistentes. Claro. Pero por eso que es interesante libros que te refuten tus creencias. Sí, sí. Te saquen de tu... Sí. Me gusta leer autores chilenos, ensayos. Me pareció interesante lo que escribió Manuel Canales en ese entonces. El sociólogo. Sí. Me pareció, bueno, es que la verdad es que hubo varias voces que aparecieron ahí que no estaban antes, por así decirlo, en el mapa. Katia Araujo, eran conocidas en el mundo académico, digamos, pero de alguna manera se popularizaron sus interpretaciones del estallido Claro, y social. Katia Araujo estaba ahí pulsando lo que estaba pasando a nivel micro en la sociedad ante el estallido. Eso es un trabajo muy fino. Y la crítica que hizo después Lucio Porto, que ha sido muy rescatada, obviamente, por la derecha, por razones obvias, que tuvo después toda otra polémica que se generó. Pero interesante lo que ella hizo. Es como un outsider, pero un personaje, Lucio Porto, ¿no? Y es provocador su ensayo, lumpe consumismo. Y yo entiendo que también genera una cierta resistencia en el mundo más acá, en el mundo de los papers, como se le dice a eso. Cristóbal, yo te quiero agradecer este tiempo que te has dado para compartir tu biblioteca personal, tus lecturas que te entusiasman, te arrebatan. Autor de La Era del Pesimismo Democrático, un libro que ya pueden encontrar en las librerías, editado por Debate. Cristóbal Belolio, un hipócrita lector. Y los invito a escuchar el episodio que estrenamos los viernes a las 8 de la tarde en Radio Pauta. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias a ustedes. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.